Muy buenas noches, tengan todos ustedes. De parte de la Cátedra Alfonso Reyes y tres museos les damos las gracias a todos por su presencia esta noche en la presentación del libro de José Woldenberg, Política y Delito y Delirio, Historia de 3 secuestros, el cual será presentado esta noche por Federico Reyes Heroles y para los cuales pido un fuerte aplauso. Antes de dar inicio me voy a permitir leer una breve semblanza de cada uno de ellos. José Woldenberg, politólogo y analista mexicano, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha desempeñado como consejero presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y participa como colaborador de Nexos y otras publicaciones. Ha fungido como presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática 1989-1994 y como consejero ciudadano 1994 a 1996. Es autor de Violencia Política en el 95, la Reforma Electoral de 1996, una descripción general, Memoria de la Izquierda, La mecánica del cambio político en México y después de la transición, Gobernabilidad, Espacio Público y Derechos, y coautor de la Reforma Electoral de 1996. En 1997, una descripción general. Federico Reyes Heroles es un reconocido escritor y comentarista político. Tiene más de 12 títulos publicados, entre los que se encuentran ensayos de filosofía política como Memorial del Mañana, Conocer y Decidir, Entre las bestias y los dioses y Alterados. Ha publicado además 4 novelas, Ante los ojos de Desiree, Noche tibia, El abismo y Canon, esta última en proceso de producción para versión cinematográfica. Ha sido comentarista político semanal por más de 30 años en los periódicos en el 1+1, La Jornada, El Financiero, Reforma, El Norte, Mural, Excelsior, entre otros. Fundador de la revista de circulación nacional Este País, con más de 20 años de vida, es presidente actual de la fundación que lleva el mismo nombre, dedicada a la investigación social, miembro fundador de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, miembro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y miembro del Patronato Universitario de la UNAM. También es fundador y presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, organización creada en 1993 para combatir la corrupción y fomentar el buen gobierno. Presidente del patronato de la Fundación Tagle, abocada a la atención de adultos mayores, y recientemente se incorporó a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geriatría. Bien, nos vamos a dejar con nuestros invitados de esta noche y cedemos el micrófono a Federico Reyes Heroles. Muy buenas noches. Esto va a ser una charla, pero para que todos tengamos un piso común de la charla, yo lo que hice fue redactar unas muy breves notas de las impresiones que me dio el texto de José, que hay que decirlo, el texto de José se publicó el año pasado y está ahora presentándose por primera vez en Monterrey, y creo que puede ser un texto muy aleccionador. La palabra traición puede ser muy engañosa. En la historia del amor hay muchas traiciones, en la literatura, en la ópera, el desfile de intrigas palaciegas es infinito. En los negocios, los golpes de mano son cotidianos. En política es frecuente ver actos como la negación del amigo o incluso, más patético aún, la traición a los propios principios. Por allá un ejemplo de eso. Pero uno de los dilemas centrales de este libro apunta a una encrucijada ética apasionante. Para cierto pensamiento político, el acatamiento de la ley es o fue traición. Todo se vale para cumplir un fin superior. Quien en verdad busca la revolución es, en sentido estricto, un subversivo, es decir, se trata de alguien que intenta destruir las instituciones y está convencido de que esa es su ética. Por ello, el respeto a la legalidad es traición. Para la hermenéutica jurídica hay una contradicción de términos. Aquel que busca la destrucción de las instituciones
no puede ser amparado por las propias instituciones. Ese es precisamente el límite de la vida institucional. Por eso en la Constitución alemana, por ejemplo, no se acepta que los partidos busquen la revolución. Por eso el artículo 136 de nuestra Constitución cierra la puerta a cualquier tipo de sublevación. En este libro, José Woldenberg pone la mira en el difícil tránsito hacia una democracia liberal plena, plenamente asentada, que atraviesa por ese dilema central. Ningún acuerdo político puede situarse por arriba de la ley. Los cimientos básicos de una democracia se asientan en la aceptación, por lo menos tácita, de que no se puede acudir a la ilegalidad para sustentar una causa superior. Dicho así, en términos de lógica jurídica y de Estado, el asunto pareciera claro e incluso sencillo. O se está de un lado o se está del otro. El problema aparece cuando se viene de una era de agravios contra personas, contra grupos políticos, cuando se ha vivido represión. ¿Por qué creer y apoyar la legalidad cuando se está frente a las mismas instituciones que infringieron los agravios? Las sublevaciones, las insurrecciones, las revoluciones tienen una o muchas razones de ser. La opresión, la pobreza, la explotación sin límites, la violación sistemática de derechos básicos, la represión de las ideas, de los cuerpos, de la organización humana. Las causas son infinitas. Se trata de un auténtico volcán cuya erupción nunca puede ser cancelada en definitiva. La sublevación es un arma del ser humano y ha sido impulso vital de muchos avances civilizatorios, de la lucha contra la esclavitud a la discriminación racial, de género, de minoría o de lo que sea. La discusión filosófica podría continuar. Woldenberg señala otras vetas. Para un demócrata los medios son parte del fin. Nadie que se diga un demócrata puede acudir a la violencia porque traiciona, para regresar al término, los principios de la vida democrática. Ciertas vertientes del anarquismo, corriente con pensadores muy valiosos, defendía la lucha contra la institucionalización del poder en cualquiera de sus formas. Era una fórmula de revolución permanente contra el poder siempre. Los revolucionarios de la izquierda tradicional, si es que la generalización es válida, toda generalización es injusta, luchaban por la destrucción de una cierta expresión institucional del poder. Pero también creían en la construcción de una nueva pirámide de poder que los anarquistas originales nunca hubieran aceptado. Pero las revoluciones del siglo XX no necesariamente devinieron en regímenes democráticos. Hay autores como François Furet, entre otros, que argumentaban en contra de la desgracia predecible. Esos movimientos de violencia generalizada desembocaron, la mayoría de las ocasiones, en regímenes autoritarios o francamente dictatoriales. Es a la caída de estos que se llega a un parto sonoro, muy festejado, de instituciones abiertamente democráticas. Puede ser el caso de España o de Sudáfrica. De pronto allí están un nuevo pacto político, nuevas reglas del juego, nuevas leyes, nuevas instituciones. Se acabó. Ya no se vale invocar la injusticia para luchar contra las instituciones. Todos dentro de la ley, como producto de un acuerdo entre las mayorías que, por cierto, nunca convence a todos. Ese es parte del dilema. Alexis de Tocqueville lo definió con toda claridad. Con la democracia es la garantía del gobierno de las mayorías y del respeto al derecho de las minorías a expresarse por la vía legal. España y Sudáfrica son referentes casi obligados de las transiciones emblemáticas y sin embargo la ETA subsistió varias décadas y dejó un cementerio detrás de ella antes de poner las armas. En Sudáfrica el racismo no desapareció por decreto, sigue existiendo. El caso mexicano fue
en algún sentido más complejo. No hubo un parto en el cual una madre da vida a un nuevo ser. Si de metáforas de vida se trata, quizá podríamos decir que la democracia mexicana fue saliendo del cascarón por sus propios esfuerzos. Lo hizo en movimientos sucesivos, no necesariamente sistemáticos y coordinados, sino a golpe de ir tomando un aliento cada vez más fuerte, que permitiera otro avance hacia la luz, que por cierto nunca es absoluta. De serlo, curiosamente caeríamos en la misma trampa que hoy criticamos, creer que tenemos la verdad absoluta. Caminamos así de movimientos muy pequeños en México, en número de participantes, los médicos, por ejemplo, a demandas millonarias y cada vez más generalizadas, como la implosión de conciencia de 1985. En el caso mexicano, nadie podría dar el banderazo de llegada definitiva, ni siquiera la alternancia en el 2000. Por eso ahora, 13 años después, regresamos a la discusión de otra reforma política. Pero también es muy difícil negar la evolución institucional de nuestro país, que tanto ha defendido José en muchas ocasiones. Es en ese tránsito que no solo se busca generar nuevas leyes, sino también un cambio en la cultura política profunda que Woldenberg recupera, en el que Woldenberg recupera un capítulo olvidado por muchos, pero central en las dificultades que entraña la aceptación de las normas democráticas en toda su extensión. El expediente es dramático. Qué bueno que Pepe lo recuperó. El libro reconstruye un episodio que quizá los jóvenes de hoy desconocen, pero que fue todo un sismo en nuestro país. Los secuestros de Arnoldo Martínez Verdugo y Félix Bautista a mano del Partido de los Pobres. Los que vivimos esos días conocemos el final, la liberación de uno de los grandes líderes políticos de la izquierda mexicana. Delatar o recordarlo no afecta para nada, creo, el interés por el texto. El foco es otro. No se trata, creo yo, tú me decías que sí, de un thriller, sino de una reflexión profunda y madura sobre el desempeño de actores centrales de la vida política de México. De entrada, la legalización del antiguo Partido Comunista Mexicano y la convulsión que fue para muchos que habían luchado por la destrucción de las instituciones, evolucionar hacia la construcción de instituciones. Son solo algunas pistas para la lectura. Ese mismo Partido Comunista Mexicano habría de dar cabida a nuevos miembros de la izquierda y por ello tendría que evolucionar hacia el Zoom. José conoce la historia desde dentro, fue actor, lo cual hace del recorrido un testimonio apasionante. Pero la palabra testimonio puede dar una idea falsa. José Woldenberg decidió no ser protagonista. El libro es una fina selección de notas, artículos periodísticos y materiales diversos que por sí mismos van narrando las dificultades e encrucijadas de la izquierda. Woldenberg nos bombardea con flashbacks que brindan un contexto histórico desde dentro. Se desnuda incluso un lenguaje que hoy resulta no solo inverosímil, sino por momentos difícil de aceptar en la vida pública. Afirmar que por el pueblo hablan las armas, por ejemplo, en los años 80, decirlo en los años 80, resulta hoy asombroso. Así de reciente y joven es nuestra democracia. Woldenberg hace desfilar expresiones de Octavio Paz, de Rufino Tamayo, de Carlos Monsiváis, pero también de Arturo Martínez Nateras, de Gastón García Cantú, de periodistas que siguen vigentes. Los documentos y desplegados seleccionados son muy valiosos. Escuchamos al Partido de los Pobres en su propia voz. El registro es amplio, pero insisto, muy selectivo. No se pierde. ¿Es este un libro de historia? Sí, pero no exclusivamente. ¿Es un libro de pensamiento político? ¿Historia del pensamiento político? Sí, pero hay mucho más. ¿Es la opinión de José Woldenberg sobre los sucesos? Sí, pero de forma marginal, solo en las últimas páginas.
Pero quizá lo más relevante es que estos sucesos de hace 3 décadas cobren hoy nueva vigencia. Es relevante y es triste. Una palabra como lumpenproletariado, que hace décadas era de curso común y después desapareció, revive. Lo mismo ocurre con la discusión sobre la frontera entre la vida institucional y la creencia de algunos sectores en la validez de la violencia. La idea de que los inconformes pueden acudir al expediente que sea para imponer su verdad está viva hoy ante la reforma educativa, por ejemplo. Lo mismo que hace una década en la toma de Ciudad Universitaria, poco más de una década. Ese pensamiento no desaparece. Las bombas Molotov han sido arrojadas en la capital de la República hace unos cuantos días y desde hace meses. La concepción de que el pueblo, esa expresión tan confusa, tiene derecho a lo que sea, incluso a aplastar los derechos de terceros, es hoy una realidad cotidiana. Por lo menos eso dicen los que se creen sus representantes. Hegel decía, palabras más, palabras menos, que el pueblo es esa parte del Estado que no sabe qué quiere. Este no es un libro que mira al pasado, tampoco se lame las heridas, mira al presente y al futuro, mira hacia adentro, hacia la entraña más profunda de la democracia. Es un libro definido contra el delirio político que tantos males ha traído al mundo. Felicidades, Pepe, enhorabuena. Mil gracias. Muy buenas noches a todos. Quiero agradecer al Tecnológico de Monterrey y muy especialmente a la Cátedra Alfonso Reyes la oportunidad de estar esta noche con ustedes y por supuesto agradecer a Federico su muy aguda y generosa lectura, comentarios de este libro y agradecerles a todos ustedes la presencia el día de hoy. En efecto, este es un libro que intenta reconstruir una serie de eventos que creo resultan significativos y que se inician de la siguiente manera. El 1 de julio de 1985, 5 personas entraron a las instalaciones del Centro de Estudios del Movimiento Obrero y Socialista y secuestraron a Arnoldo Martínez Verdugo. Así empieza este libro. Lo que el lector del mismo va a encontrar es la narración de esos días del secuestro y una serie de flashbacks que van a ir paulatinamente iluminando qué es lo que está atrás de ese secuestro. No quiero contarles la trama porque creo que el libro trata de mantener, digamos, no es un thriller en el sentido tradicional, pero intenta no vender la trama, sino irla descubriendo poco a poco, que está armado con una técnica, no me quiero comparar con él, que utilizó Hans Magnus Enzensberger para reconstruir la biografía de Durruti, un anarquista español. ¿Qué hizo él? Acudió a una bibliografía muy vasta y armó con esa bibliografía una especie de rompecabezas, un mural a varias voces que iluminaban y describían la trayectoria de Durruti. A mí me sucedió lo siguiente: yo empecé a recabar material hemerográfico y también recopilé 5, 6, 7 libros que de alguna manera tocaban estos acontecimientos. Y cuando empecé a ordenarlos, me di cuenta que ese material era más elocuente que lo que yo pudiera escribir sobre el asunto. Y por eso la trama va en 2 pistas. Día a día, a partir del secuestro de Arnoldo Martínez Verdugo, y luego, insisto, una serie
de flashbacks que nos van dando la pista de qué es lo que está sucediendo. Permítanme hacer un paréntesis. Creo que vale la pena, porque me he topado con otros auditorios donde la propia figura de Martínez Verdugo no es apreciada, no se sabe quién es. Arnoldo Martínez Verdugo es una de las personalidades de la izquierda mexicana más importantes en el siglo XX. Baste decir que en 1982 fue candidato a la presidencia de la República por el Partido Socialista Unificado de México y que en el año del secuestro, en 1985, encabezaba la lista de diputados plurinominales de ese mismo partido. Antes había sido a lo largo de cerca de 20 años el secretario general del Partido Comunista Mexicano. ¿Pero por qué es importante? Porque creo que fue un auténtico reformador de la izquierda mexicana, por lo menos en 4 grandes campos que voy a tratar de ilustrar. Arnoldo intentó forjar una izquierda independiente en nuestro país. Cuando en el año 1968 las tropas del Pacto de Varsovia invadieron Checoslovaquia, el único partido comunista de América Latina que condenó esa invasión fue el mexicano encabezado por Arnoldo Martínez Verdugo. A pesar de que el Partido Comunista Mexicano sin duda mantenía una red de relaciones con el resto de los partidos comunistas del mundo, ante esa invasión, Arnoldo dijo: tenemos que construir una izquierda independiente que no actúe bajo las órdenes o el mandato, en ese entonces, de Moscú. Entonces, en materia de independencia, su trayectoria es muy importante. En 1976, en un México realmente convulso, en donde se multiplicaban los conflictos en las universidades públicas, donde se multiplicaban las invasiones de tierra, vivíamos la llamada insurgencia sindical, en México habíamos vivido la emergencia de guerrillas urbanas y rurales. En 1976, Arnoldo y el Partido Comunista postulan para la presidencia de la República a un viejo y reconocido líder sindical, Valentín Campa. El asunto es que el Partido Comunista no tenía registro. En esas elecciones de 1976, hay que recordarlo, en la boleta electoral apareció un solo candidato a la presidencia de la República, el licenciado López Portillo, apoyado por el PRI, el PPS y el PAN. En esos años el PAN, que era la oposición tradicional, no logró postular un candidato porque en su asamblea ninguno de los precandidatos logró los votos suficientes para ser postulado. De tal suerte que fuimos a unas elecciones donde el candidato oficial obtuvo, por supuesto, el 100% de los votos válidos. De ahí venimos. Bueno, en esas elecciones, lo importante fue que el Partido Comunista, junto con otras agrupaciones de izquierda, estimulado por la decisión de Arnoldo Martínez Verdugo, decidió ir a esas elecciones sin registro, como diciendo: somos una fuerza implantada en el país, queremos ser reconocidos, queremos trabajar en el mundo institucional electoral y estamos aquí. Y yo creo que la reforma de 1977, un año después, en buena medida respondió a esa decisión de Arnoldo y el PC de participar en las elecciones de 75 y reclamar su registro. En aquellos años, las diferentes agrupaciones de la izquierda mexicana criticaron acremente esa decisión de ir a las elecciones. Y sin embargo, luego de la reforma política y de que el Partido Comunista y el Partido Socialista de los Trabajadores obtuvieron su registro, uno tras otro de los agrupamientos de izquierda fue entrando al mundo institucional. Entonces,
que la izquierda hoy, o lo más, digamos, la corriente mayoritaria de la izquierda, o las izquierdas, si ustedes quieren, estén hoy trabajando en el mundo institucional, creo que también se debe a los esfuerzos de Arnoldo Martínez Verdú. Pero Arnoldo se dio cuenta, luego del 79, de las primeras elecciones, luego de la reforma política, que una izquierda atomizada, fragmentada, simple y llanamente, no tenía futuro en México. Y quizá como ningún otro personaje dentro de la izquierda, impulsó el proceso unitario de la misma. Estuvo dispuesto a disolver en 1981 un partido, el comunista, que tenía en México más de 60 años. ¿Para qué? Para crear un partido socialista unificado. Yo creo que eso es su tercer mérito. Y el cuarto, lo señalo al último, pero es quizá el más importante, es que yo creo que el esfuerzo de Arnoldo en términos conceptuales ayudó a transitar de los paradigmas revolucionarios a los paradigmas democráticos. Es decir, a ver en la democracia no solamente un medio, sino un fin en sí mismo. No una etapa para la agitación, sino un compromiso para la edificación de un entramado institucional y normativo donde la diversidad de opciones políticas pudieran coexistir y competir. Bueno, es ese personaje el que es secuestrado el 1 de julio de 1985 por un grupo guerrillero que se dice a sí mismo heredero del Partido de los Pobres que había fundado Lucio Cabañas. Eso es lo que narra este libro. Eso es lo que narra este libro. El interés que yo tengo en el episodio es poner sobre la mesa una reflexión que creo que es de ayer, que es de hoy y que seguirá siendo de mañana. Y que es la relación entre medios y fines. Porque digo en el libro que en muchas ocasiones los medios acaban siendo más definitivos que los fines proclamados. O para decirlo de otra manera, cualquier persona, organización, partido puede proclamar los fines más nobles, los objetivos más incuestionables, pero son los medios que se utilizan para lograr esos fines los que acaban en muchas ocasiones no solo desvirtuando los fines, sino modificando a los propios actores. Porque cuando alguien cree que los fines proclamados lo habilitan para el secuestro, para el asesinato, para el chantaje, etcétera, etcétera, lo que se está no solamente es distorsionando los fines, sino se está modificando el propio sujeto que los pone en acto. Y esa es mi intención de traer, digamos, de rescatar del olvido y traer a la memoria estos episodios. Porque, como bien decía Federico, esas semanas fueron determinantes para una toma de posesión del Partido Socialista Unificado de México, que yo transcribo también en el libro y que me parece fundamental, que fue el compromiso explícito de este partido con la democracia y la legalidad. Es decir, que su actuación iba a darse en el marco de la legalidad existente, no porque se compartieran todas y cada una de las normas, sino porque se pensaban transformar las normas que nos parecían inadecuadas, digamos, por las vías que la propia legalidad establecía. Por desgracia,
cuando se publicó la resolución de ese ¿cómo se llama? Consejo Nacional del PSUM, apareció publicada en el periódico de ese partido el mismo día, exactamente el mismo día que tembló en la Ciudad de México. Y ese documento también pues no tuvo, creo yo, la visibilidad pública que debió haber tenido. Ahí sí son de esas casualidades de la vida, pero aquí está el documento, porque yo creo que significaba un cambio de paradigma en el quehacer político. Federico nos recordaba que la transición democrática mexicana, si mal no lo entendí, se distingue de otras transiciones porque en México no fue necesario un acto fundador, digamos como el caso español o los países del este europeo. Ahí eran necesarios actos fundadores, pues porque las constituciones previas simple y sencillamente no permitían la expresión del pluralismo político. En el caso mexicano, para nuestra fortuna, nuestra constitución era, menos desde 1917, incluso antes, pues una constitución democrática, republicana y federalista. Lo que nos faltaba eran dos piezas que hacían que todo ese diseño constitucional no acabara por generar una realidad democrática. Y esas dos piezas eran un sistema realmente plural de partidos y un sistema electoral que fuera capaz de dar garantías de imparcialidad y de equidad a los competidores. Y eso es lo que se construyó en aquellos años. ¿Qué más eventualmente pueden encontrar en este libro? Creo que hay cosas incluso curiosas, porque traté de reproducir las diferentes voces que acompañaron a esos secuestros, y por lo menos desde los dos extremos del espectro político hay cosas que después de 3 años pueden parecer hasta chuscas. Por ejemplo, algunos editorialistas del Heraldo de México, de la derecha, no creyeron en los secuestros. Escribían, y ahí lo reproduzco, pues que se trataba de un montaje de la propia Israel. ¿Para qué? ¿Quién sabe? Pero que era un montaje. Y del otro lado del espectro, digamos, de gente de izquierda, lo que decía era que el secuestro había sido orquestado por la CIA o el imperialismo. Es decir, la fuerza de los lentes con los que uno ve la realidad, pues lo hacen ver lo que uno quiere ver. ¿Sí? Cómo la subjetividad en estas materias, o para decirlo de otra manera, las convicciones profundas en materia política pueden hacer que las personas vean lo que quieren ver. Eso no es el centro del libro, pero quien lo lea, pues también se topará con él. Como también decía Federico, al final están mis opiniones sobre esos eventos, pero al final. La mayor parte del libro, yo diría el 95% del libro, no son más que recortes armados de la época, que cuentan una historia que creo no se nos debe olvidar, una historia que arroja muchas lecciones y una historia que leída más de 30 años después, bueno, no son 30 años, son 28 del secuestro, pero el asunto empezó mucho antes. Creo que nos plantea, creo que nos plantea el enorme tema nunca resuelto de la relación entre metas proclamadas y medios utilizados para alcanzarlas. Ese es el núcleo que yo quiero poner a consideración de quien se acerque al libro. Muchas gracias.
creo que si ustedes toman este libro, se van a encontrar con que hay un homenaje a Arnoldo Martínez Verdugo. Un homenaje muy merecido, porque por razones hasta físicas en los últimos años fue desapareciendo de la vida pública cuando pudo haber sido realmente el gozo de muchas de las nuevas discusiones. ¿Qué tan importantes son las personas en estos procesos de transición? Esa sería parte de, digamos, de mi pregunta. Se me viene a la mente una anécdota que me contó Adolfo Suárez, el expresidente español. Dos anécdotas que se me han olvidado. La primera es una reunión con Santiago Carrillo, ya estando Adolfo Suárez en la presidencia del pueblo, llega por el Partido del Centro Democrático. Este país polarizado, los comunistas por un lado, los franquistas, y entonces empiezan a hacer pláticas con Santiago Carrillo y van avanzando los acuerdos y que varían de la nueva Constitución. Pero hay dos puntos en donde no pueden ofrecer una firma. El primero es que Santiago Carrillo le exige a Adolfo Suárez pues, que se legalicen los sindicatos y por tanto se legalicen el derecho de huelga, y esto supone una modificación de la Constitución española. Y pues Adolfo Suárez no se puede comprometer a que las Cortes aprueben, también vamos a ver lo que las Cortes. Pero por otro lado, Adolfo Suárez exige a Santiago Carrillo que reconozcan la monarquía, lo cual para los comunistas españoles era herejía, ¿no? Veneno. Y eso estaba Suárez. Y por cierto, también fue perdido en memoria, y no es que yo no escribió sobre su gran experiencia, pero no escribió ahí un libro de Romodó, Matando Cabos, que fue una gente muy cercana. ¿Qué ocurre? ¿Y a dónde voy con todo esto? Y ese es el papel que yo creo que jugó Arnoldo en México. Llega un momento donde en una conversación dicen, pues tiene que ser a la palabra. Yo no le exige que reconozcan al rey, y entonces le dice, oye, pues es que yo no puedo saber qué va a ocurrir en la Asamblea del Partido Comunista y no sabemos si vamos a poder reconocer al rey. Entonces se levanta de la mesa. Si existe ningún cuerpo escrito y la verdad. Y contaba dos Suárez que cuerpo escrito y se trámite para la organización de sindicatos y por lo tanto el reconocimiento de derechos de huelga. Bueno, es una carrera hasta molestias de transporte de servicio de oficina de mucha resistencia por parte de la derecha radical. Y él sigue adelante y total pasa por las legislativo español, por las cosas. Del otro lado no hay nada. Silencio. Entonces Adolfo Suárez empezó a bueno, y el otro señor pues no da ninguna señal y él a defender y contaba con una situación del rey que bueno, que porque no había forma de que viera un documento de partes. Se convoca una conferencia que por cierto es el detalle de la historia, ¿no? Y en esa conferencia de los resultados de la Asamblea del Partido de Transformación, simple y la bandera española, que es la bandera de la discusión. Y de ese momento a la Arnoldo participó intensamente de la ley electorales del 77, 75 quizá, y empezó, como tú lo dices, y acercarse, lo cual debe de haber sido para no podido acusar de traidor. Fue el interlocutor que le permitió al Estado
para la vida legal. Se jugaron a la palabra. Yo creo que hay que recordar, en primer lugar, bueno, el concepto de lucha salió de los documentos, tú conoces mucho mejor los documentos, y fue un paso, digamos, como un avance, pero fue un gran ocurría lo de Checoslovaquia, mismo estaban abriéndose puertas de un socialismo democrático. Este libro les puede ayudar, que fueron centrales para la pues pone el actual, o bueno, senador empresarial, cuando lo vuelve a leer dice las manos y no tiene lo recolectó y que nos pone a disposición que le da situación. Sería un monumento. No estos dictadores señalando la importancia de los procesos y de la palabra empeño. Bueno, el seguramente lo conoce porque involucra a su padre, don Jesús Reyes Heroles, y que tiene que ver precisamente con la reforma de 1977. El primer diseño de la reforma estaba armada para abrir la puerta para que se incorporaran al mundo institucional electoral fuerzas políticas que hasta ese momento se les mantenía artificialmente marginadas de ellos. Sobre todo, digo yo, al Partido Comunista Mexicano. Porque además, insisto, con la campaña del 76 lo había dicho con todas sus letras: queremos participar en las elecciones. En el primer diseño, bueno, el presidente López Portillo le encarga a don Jesús Reyes Heroles, que en aquel entonces era el secretario de Gobernación, el diseño de esa reforma. Y por testimonios, en mi fuente, de Gilberto Rincón Gallardo, hoy también ya fallecido, la primera propuesta es establecer un registro como el que hoy conocemos. Es decir, que los nuevos partidos entregaran a la Comisión Federal Electoral sus documentos básicos, programa de acción, estatutos, declaración de principios, pero tenían que tener un porcentaje de afiliados en relación al padrón y entregar las listas de sus afiliados. Y por supuesto, estamos hablando de 1976-77, pues el Partido Comunista le dijo al secretario de Gobernación: no estamos dispuestos a entregar las listas de nuestros afiliados. Simple y llanamente no confiamos en el gobierno. Y es por eso que en la reforma de 1977 aparecen dos fórmulas de registro: la del registro definitivo, donde había que entregar listas de afiliados, y el registro condicionado. ¿Qué era el registro condicionado? Entregar declaración de principios, programa de acción, estatutos, probar que se tenía por lo menos 4 años de actividad política y estaba condicionado a obtener el 1.5% de la votación.
Es decir, se hizo una puerta, llamémosle así, pues a modo para que el PC pudiera transitar por esa puerta. Claro, por ahí entró el PC y por ahí entraron todos los demás. Porque si uno pone una puerta sencilla y una puerta complicada, pues por supuesto todos van a ir por la sencilla. ¿Cómo se fraguó eso? Eso se fraguó en conversaciones en la Secretaría de Gobernación, entre el secretario de Gobernación y los representantes del PC. Es decir, creo que desde el punto de vista de la izquierda excluida del mundo institucional, era muy importante abrir una puerta para el ingreso a ese mundo. Y creo que desde el gobierno, por fortuna, se entendió que México no podía ir a unas nuevas elecciones como las de 1976. ¿Por qué? Porque quien tenga memoria de lo que pasaba en aquellos años en México, donde había una conflictividad política y social enorme, pues se daba cuenta que entre el mundo institucional electoral y ese mundo de la política real había una fractura enorme, y que había pues que construir conductos para que el mundo de la política oficial, llamémoslo así, coincidiera con el mundo de la política real. Y ahí se juntaron dos voluntades que construyeron pues una reforma política que fue importantísima. Yo he repetido muchas veces que la reforma de 1977 es como la pequeña bola de nieve que en su despliegue acaba convirtiéndose en una luz. Cierto que la reforma vista en su textualidad, pues es una reforma que yo diría germinal, muy importante, pero germinal. Pero lo que desató esa reforma es lo que es realmente interesante. ¿Por qué? Porque una vez que nuevas fuerzas políticas ingresan al mundo electoral, pues estas fuerzas y también la oposición tradicional, el Partido de Acción Nacional, no se van a conformar única y exclusivamente con aparecer en la boleta. Lo que van a pelear luego es por autoridades imparciales y luego por condiciones equitativas de la competencia, etcétera, etcétera, etcétera. Es más, recuerden, en esos 20 años que van de 77 a 1996, México vivió 6 reformas en esa materia. Cada una de ellas más compleja, más sofisticada, más abarcante, ¿no? Pero lo que señalaba Federico es absolutamente cierto. En esos procesos de transición, los acuerdos entre fuerzas que han sido antagónicas son muy importantes. El caso español, pues imagínense, es decir, cómo veían los franquistas a Suárez, pues como un traidor. ¿Por qué? Porque viniendo del franquismo estuvo dispuesto a construir con otros una constitución pluralista, o que le diera cauce al pluralismo. Y cómo también vieron muchos de los más recalcitrantes comunistas en la aceptación de Santiago Carrillo y el PC de reconocer a la monarquía española, cuando, bueno, si algo los distinguía era su convicción republicana profunda. Pero claro, creo que ni unos ni otros querían reconstruir el ambiente que llevó pues a la guerra civil de los años 30, y eso también hizo pues que se moderaran, digamos, y construyeran un espacio para todos. Pero tal como tú lo decías, ahora, este libro no contiene todo esto. Es el próximo. Este libro habla del secuestro, lo que está atrás del secuestro, y es de su centro, ¿no? Pero bueno, a lo mejor esto le sirve para abrir el apetito, digamos. Yo rara vez hablo de Reyes Heroles y pero estos son hechos históricos. Además ya de alguna manera me provocaste. Si ustedes recuerdan, Echeverría y Reyes Heroles se pelean severamente, y entonces Echeverría manda a Reyes Heroles al IMSS, y entonces es director general del IMSS
de 74 a 76, 73 y medio, 76. Y bueno, mi madre, muchas de las giras que hacía Reyes Heroles las hacía el fin de semana, por razones de que tenían que ser el fin de semana. Llegó un momento donde mi madre le dijo: mira, sabes que ya estoy cansado de desayunar en Tijuana, comer en Colima y dormir en Mérida. Y entonces me dijo: oye, pues acompáñame. Entonces yo lo acompañaba. Con frecuencia iba yo a las oficinas del IMSS. Y un día, de plano, le pregunté: oye, ¿en qué consiste tu trabajo en el IMSS? ¿Por qué está Gilberto Rincón Gallardo? ¿Por qué está Arnoldo Martínez? ¿Qué tienen que ver con el Instituto Mexicano de Seguro Social? Absolutamente nada. Lo que estaban haciendo era platicando las posibilidades de una reforma. Y cuando llegaron, cuando López Portillo llegó al poder, esto de alguna manera ya había venido siendo cocinado, en el mejor sentido de la palabra, de ambas partes, porque ambas partes tenían palabra y respetaban sus acuerdos. Yo me encontraba a Arnoldo y a Gilberto en la casa de mis padres. Y yo sabía que algo estaba ocurriendo ahí, pero por supuesto no con la precisión de cuál iba a ser el devenir. Y hay que recordar que Arnoldo tuvo la elegancia política. ¿Se acuerdan que la Secretaría de Gobernación organizó estos foros en la Comisión Federal Electoral en el Salón Juárez de la Secretaría de Gobernación, que se hicieron famosos porque por ahí desfilaron por primera vez muchos de los actores, todo el espectro, porque también los del Gallito estaban fuera y querían su registro, el anarquismo mexicano, y estas reuniones comenzaban temprano en la tarde y duraban a veces hasta 4 de la tarde, y duraban hasta las 11 de la noche porque había réplicas y había un diálogo de las Reyes Heroles. Y en la sesión en la que se presentó Arnoldo y el Partido Comunista, el representante del Partido de Revolución Institucional, Cobian Pérez, Miguel Cobian Pérez, y esto no lo digo como un ataque personal, pero llegó total y absolutamente borracho a la sesión. Yo estaba ahí, y fue una situación realmente muy incómoda, porque ustedes imagínense este interlocutor, que muchos dijeron que después pues que había llegado a boicotear la sesión, porque había dentro, al interior del sistema, había quien decía, no voy a decir el nombre, pero un gobernador que le dijo a Reyes Heroles: ¿y para qué modificar la cartelera si la plaza está llena? Pues se habían ganado con el 100% en la de 76, pues ¿para qué andas moviendo ahí las cuestiones? Reyes Heroles decreta un receso, a ver si este compañero se iba a echar un cafecito doble. ¿Y cuál va siendo la sorpresa? Cuando al regreso Pepe viene todavía más borracho. Una cosa verdaderamente patética. Y Arnoldo se comportó como un caballero, porque entendió en ese momento que si, digamos, ellos se levantaban y decían: estas no son condiciones para dialogar, echaba a perder todo el proceso de transformación. Es una anécdota, pero es una anécdota que de nuevo regresa a la importancia de conocer por qué el secuestro de Arnoldo significó tantas cosas en la vida política del país, ¿no? Y algo que hay que recordar, lo decías tú, la reforma política, esa reforma política fue, incluso vista en retrospectiva, puede parecer hasta medio ingenua. Fueron unos cuantos artículos, o sea, como que no se concebía la complejidad de lo que se echaba a andar, pero tuvo una vertiente muy interesante, que fue la amnistía. Y tú lo mencionas en alguna parte del libro. ¿Por qué? Porque había esta idea del olvido necesario para que las nuevas condiciones de diálogo fructifiquen, era importantísimo. Entonces, estaba la parte electoral, pero también estaba la amnistía, a la cual se opusieron muchísimas personas. Quizá fue más difícil negociar la amnistía, porque bueno, pues también hay que recordarlo, en todos estos procesos violentos pues quedan víctimas de los dos lados, ¿no? Entonces, bueno, pues el ejército mexicano no creo que haya visto muy bien, no lo afirmo, pero una amnistía, que de alguna manera estabas perdonando a los que habían, hay que reconocerlo, pues habían estado del lado violento, y bueno, habían sido enemigos del
fue, digamos, sí fueron días muy tensos. Yo creo que la parte no escrita, como bien lo dices, habría que contarla, porque habla de caballeros de la política mexicana que a veces se nos olvidan. Arnoldo debieron de haberle dado la Belisario Domínguez, ¿no? Bueno, sí, no es la verdad. O sea, pues, la izquierda democrática que estamos viendo en muy buena medida se le merece, se explica con Arnoldo. Es muy interesante lo que dice Federico, porque yo creo que en todos los procesos de transición se dan expresiones moderadas y extremas en los distintos bandos. Y que solo si hay un acuerdo entre las posiciones más moderadas, esas reformas son posibles. Hay que recordar que en 1977, cuando se estaba discutiendo esta reforma, Fidel Velázquez, líder de la CTM, acuñó aquella frase de que habían llegado al poder a través de las armas y que solo a través de las armas estarían dispuestos a dejarlo, como diciendo, nosotros esta reforma política no la reconocemos. Del lado, digamos, oficial. Y por supuesto que también del lado de la izquierda, ahí están los textos, hubo quien descalificó la reforma como un simple argucia, como una forma, una válvula de seguridad, como un engaño, y que, para fortuna, digo yo, de México y de sus fuerzas políticas, creo que en 1977 se pensó a construir lo que hoy es una casa bastante robusta que permite que la diversidad política que existe en México pues se pueda expresar, se recree, compita y conviva dentro del mundo institucional. Eso que se dice fácil fue una auténtica construcción a lo largo de 20 años. Y si bien sigue habiendo en nuestra vida política mucha rispidez y a veces un coqueteo entre la legalidad y la ilegalidad, la verdad es que en lo fundamental, pues el país, creo yo, logra procesar sus enormes conflictos a través de fórmulas fundamentalmente pacíficas. No quiere decir que no haya nubarrones, etcétera, etcétera, pero si comparamos la vida política del México de hoy con lo que pasaba, por ejemplo, en los 70s o 60s, yo creo que los cambios están a la vista. Piensen ustedes, solamente me voy al año de 1985, pues cuál era el mundo de la representación política en aquel entonces. El presidente era del PRI, bueno, eso no es ninguna novedad. Todos los gobernadores eran del PRI. El 100% de los senadores eran del PRI. Y algo así como el 80 y tantos % de los diputados. Si uno voltea a 2013, pues encuentra que el presidente es del PRI, pero que hay gobernadores de 3 partidos distintos, de coaliciones, que ni el PRI, ni el PAN, ni el PRD, ninguno de ellos tiene mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, tampoco lo tiene en la Cámara de Senadores, que tenemos presidencias municipales en manos de 7 partidos distintos, que a diferencia de lo que sucedía en el pasado, donde el presidente, pues, en lo fundamental tenía subordinados al Congreso y la Corte en materia política realmente era un acero a la izquierda, hoy el presidente tiene que convivir con un Congreso donde ninguna fuerza política tiene mayoría. Ningún partido hoy en nuestro país puede hacer su voluntad sin tomar en cuenta a los otros. El Congreso, que durante muchos años estuvo subordinado, hoy su mecánica, que es mucho más complicada, se explica por ese pluralismo equilibrado que lo habita. E incluso la Corte, que durante muchos años en materia política fue una especie de cero a la izquierda, hoy, ¿cuántas controversias constitucionales, es decir, entre poderes constitucionales, ha resuelto? Es decir, yo creo que en 77 sí se puso, digamos, en movimiento una mecánica que resultó muy venturosa para la coexistencia y competencia pacífica de nuestra pluralidad. Pero bueno, lo que queremos hacer... No, es que hay un aspecto
que a mí me llamó muchísimo la atención. Durante muchos años predominó, digamos, la vertiente institucionalista, ¿no?, de la transformación, en el sentido de que se necesitan nuevas leyes, se necesitan nuevas instituciones, y eso es lo que va a garantizar que exista una democracia. Vivimos las olas de democratización. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de las olas de democratización? La tercera ola, que el mundo se está democratizando, pero empezaron a aparecer estudios que nos mostraban que podía haber democracias formales que no eran democracias del todo plenas, digamos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, Freedom House, una institución que creó la viuda del presidente Roosevelt y que mide las libertades en distintos aspectos, tiene una calificación. Entonces, tal es el porcentaje de países que tienen formalmente democracias, tal es el porcentaje de población que ya vive en democracias formales, y siempre insiste en algunos fenómenos tan interesantes, como por ejemplo que hay más países o población que vive en democracias formales que países con libertad de prensa. Entonces dice uno, espérame, ¿cómo es posible pensar que eso es una democracia sin libertad de prensa? La libertad de prensa es parte de la vida política de una democracia plena. Entonces surgió otra corriente que son, digamos, los llamados pluralistas. Es que tenemos que observar más la cultura política de los países. Y yo creo que una de las aportaciones que tiene tu libro es que mira a la cultura política de los países. Tú conoces, yo creo, la evolución de la vida institucional de México, pero en 3 ocasiones, si no mal recuerdo, hablas de estas inyecciones de odio, y de estas inyecciones de odio que, por cierto, hay que decirlo, no son exclusivas de México. En Estados Unidos hay registradas más de 1000 sociedades del odio, así las denominan en algún estudio. Sociedades del odio son aquellas que aceptan que la violencia es un vehículo válido para imponer sus fines. 1000, más de 1000. Estamos hablando de la primera potencia económica del orbe, por cierto, nuestros vecinos, y estamos hablando de uno de los países más desarrollados del orbe. Hay más de 1000 sociedades del odio. Y esas, vino un reportaje, por cierto, en el País Semanal de la semana pasada sobre los neonazis en Estados Unidos, ¿no? Que es impresionante. Bueno, ¿qué decimos de los neonazis en Austria? ¿Qué decimos de los neonazis hasta en los Países Bajos, ¿no? O sea, no se acaba el fenómeno. No se acaba, pero tenemos que enfrentarlo. Y tenemos que hablar de la cultura política. Nunca se me olvidará, yo, siendo rector Juan Ramón de la Fuente, y cuando estaba la universidad tomada, conformó un grupo que se llamaba la Comisión de Garantías, y ahí estuvimos Alejandro Rossi, estuvo, en fin, un grupo de 6 personas que nos pegamos al rector para organizar el plebiscito, la consulta, no era plebiscito. Y al día siguiente que entró la Policía Federal a la Universidad Nacional, o sea, el 6 de febrero, yo decidí ir a caminar por CEU, que es de alguna manera nuestra casa, de donde estudiamos. Pepe y yo nos conocimos en la Facultad de Ciencias Políticas allá en los años mediados 70. Y me quedé muy impresionado y muy triste, porque encontré desde todos los utensilios para armar bombas Molotov hasta consignas políticas que hubieran podido ser de los años 60. Y no les quiero describir el muladar, porque eso es lo de menos. El muladar de haber estado tomadas las instalaciones durante un año es lo de menos. Lo más impresionante es cómo vivían a destiempo de lo que estábamos viviendo afuera de Copilco. Y yo creo que aquí una palabra que no hemos mencionado, pero que está en el título y sobre la cual debemos reflexionar, es delirio. Que es yo creo que fue una excelente selección política y delito, porque los recursos que fueron a dar al Partido Comunista, ya no voy a hablar del trama, no, pero la tercera es delirio. Hay siempre una tentación de delirio que debemos denunciar, y el delirio no conduce a nada bueno, por el contrario, conduce
a odio, conduce a envenenar a las sociedades. El delirio debe ser puesto en la mira por todos los actores políticos. Y México no está exento de ese delirio hoy, en el 2013. Así es que, pues hay que decirlo. Yo creo que ya se supone que yo también modere, ¿no? Entonces yo creo que vamos a dar un aplauso. Solamente para agradecerles a todos ustedes su presencia aquí, a Federico por sus comentarios y de nuevo al Tecnológico de Monterrey y al museo, pues que nos hayan permitido compartir estos minutos con todos. Muchas gracias. Bueno, se escucha. Los invitamos a todos aquí afuera, se estará vendiendo este libro. Así que muchísimas gracias por su presencia a todos de parte de la Cátedra Alfonso Reyes y de Tres Museos. Muchas gracias, buenas noches. Muy buenas noches tengan todos ustedes. De parte de la Cátedra Alfonso Reyes y Tres Museos les damos las gracias a todos por su presencia esta noche en la presentación del libro de José Woldenberg, Política y Delito y Delirio, Historia de 3 secuestros, el cual será presentado esta noche por Federico Reyes Heroles y para los cuales pido un fuerte aplauso. Antes de dar inicio me voy a permitir leer una breve semblanza de cada uno de ellos. José Woldenberg, politólogo y analista mexicano, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, se ha desempeñado como consejero presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores y participa como colaborador de Nexos y otras publicaciones. Ha fungido como presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática 1989-1994 y como consejero ciudadano 1994 a 1996. Es autor de Violencia Política en el 95, la Reforma Electoral de 1996, una descripción general, Memoria de la Izquierda, La Mecánica del Cambio Político en México y después de la transición, Gobernabilidad, Espacio Público y Derechos, y coautor de la Reforma Electoral de 1996. En 1997, una descripción general. Federico Reyes Heroles es un reconocido escritor y comentarista político. Tiene más de 12 títulos publicados, entre los que se encuentran ensayos de filosofía política como Memorial del Mañana, Conocer y Decidir, Entre las bestias y los dioses y Alterados. Ha publicado además 4 novelas, Ante los ojos de Desiree, Noche tibia, El abismo y Canon, esta última en proceso de producción para versión cinematográfica. Ha sido comentarista político semanal por más de 30 años. El caso mexicano fue en algún sentido más complejo. No hubo un parto en el cual una madre da vida a un nuevo ser. Si de metáforas de vida se trata, quizá podríamos decir que la democracia mexicana fue saliendo del cascarón por sus propios esfuerzos. Lo hizo en movimientos sucesivos, no necesariamente sistemáticos y coordinados, sino a golpe de ir tomando un aliento cada vez más fuerte que permitiera otro avance hacia la luz
que por cierto nunca es absoluta. De serlo, curiosamente caeríamos en la misma trampa que hoy criticamos, creer que tenemos la verdad absoluta. Caminamos así de movimientos muy pequeños en México, en número de participantes, los médicos, por ejemplo, a demandas millonarias y cada vez más generalizadas, como la implosión de conciencia de 1985. En el caso mexicano, nadie podría dar el banderazo de llegada definitiva, ni siquiera la alternancia en el 2000. Por eso ahora, 13 años después, regresamos a la discusión de otra reforma política. Pero también es muy difícil negar la evolución institucional de nuestro país que tanto ha defendido José en muchas ocasiones. Es en ese tránsito que no solo se busca generar nuevas leyes, sino también un cambio en la cultura política profunda que Woldenberg recupera, en el que Woldenberg recupera un capítulo olvidado por muchos, pero central en las dificultades que entraña la aceptación de las normas democráticas en toda su extensión. El expediente es dramático. Qué bueno que Pepe lo recuperó. El libro reconstruye un episodio que quizá los jóvenes de hoy desconocen, pero que fue todo un sismo en nuestro país. Los secuestros de Arnoldo Martínez Verdugo y Félix Bautista a mano del Partido de los Pobres. Los que vivimos esos días conocemos el final, la liberación de uno de los grandes líderes políticos de la izquierda mexicana. Delatar o recordarlo no afecta para nada, creo, el interés por el texto. El foco es otro. No se trata, creo yo, tú me decías que sí, de un thriller, sino de una reflexión profunda y madura. En los periódicos, en el 1+1, La Jornada, El Financiero, Reforma, El Norte, Mural, Excelsior, entre otros. Fundador de la revista de circulación nacional Este País, con más de 20 años de vida, es presidente actual de la fundación que lleva el mismo nombre, dedicada a la investigación social, miembro fundador de la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, miembro de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y miembro del Patronato Universitario de la UNAM. También es fundador y presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana, organización creada en 1993 para combatir la corrupción y fomentar el buen gobierno. Presidente del Patronato de la Fundación Tagle, abocada a la atención de adultos mayores, y recientemente se incorporó a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Geriatría. Bien, nos vamos a dejar con nuestros invitados de esta noche y cedemos el micrófono a Federico Reyes Heroles. Muy buenas noches. Esto va a ser una charla, pero para que todos tengamos un piso común de la charla, yo lo que hice fue redactar unas muy breves notas de las impresiones que me dio el texto de José, que hay que decirlo, el texto de José se publicó el año pasado y está ahora presentándose por primera vez en Monterrey, y creo que puede ser un texto muy aleccionador. La palabra traición puede ser muy engañosa. En la historia del amor hay muchas traiciones, en la literatura, en la ópera, el desfile de intrigas palaciegas es infinito. En los negocios, los golpes de mano son cotidianos. En política es frecuente ver actos como la negación del amigo o incluso, más patético aún, la traición a los propios principios. Por allá un ejemplo de eso. Pero uno de los dilemas centrales de este libro apunta a una encrucijada ética apasionante. Para cierto pensamiento político, el acatamiento de la ley es o fue traición. Todo se vale para cumplir un fin superior. Quien en verdad busca la revolución es, en sentido estricto, un subversivo, es decir, se trata de alguien que intenta destruir las instituciones y está convencido de que esa es su ética. Otras vetas. Para un demócrata los medios son parte del fin. Nadie que se diga un demócrata puede acudir a la violencia porque traiciona, para regresar al término, los principios de la vida democrática. Ciertas vertientes del anarquismo, corriente con pensadores muy valiosos, defendía la lucha contra la institucionalización del poder.
en cualquiera de sus formas. Era una fórmula de revolución permanente contra el poder siempre. Los revolucionarios de la izquierda tradicional, si es que la generalización es válida, toda generalización es injusta, luchaban por la destrucción de una cierta expresión institucional del poder. Pero también creían en la construcción de una nueva pirámide de poder que los anarquistas originales nunca hubieran aceptado. Pero las revoluciones del siglo XX no necesariamente devinieron en regímenes democráticos. Hay autores como François Furet, entre otros, que argumentaban en contra de la desgracia predecible. Esos movimientos de violencia generalizada desembocaron, la mayoría de las ocasiones, en regímenes autoritarios o francamente dictatoriales. Es a la caída de estos que se llega a un parto sonoro, muy festejado, de instituciones abiertamente democráticas. Puede ser el caso de España o de Sudáfrica. De pronto allí están un nuevo pacto político, nuevas reglas del juego, nuevas leyes, nuevas instituciones. Se acabó. Ya no se vale invocar la injusticia para luchar contra las instituciones. Todos dentro de la ley, como producto de un acuerdo entre las mayorías que, por cierto, nunca convence a todos. Ese es parte del dilema. Alexis de Tocqueville lo definió con toda claridad. Pues la democracia es la garantía del gobierno de las mayorías y del respeto al derecho de las minorías a expresarse por la vía legal. España y Sudáfrica son referentes casi obligados de las transiciones emblemáticas, y sin embargo la ETA subsistió varias décadas y dejó un cementerio detrás de ella antes de poner las armas. En Sudáfrica el racismo no desapareció por decreto, sigue existiendo. Por ello, el respeto a la legalidad es traición. Para la hermenéutica jurídica hay una contradicción de términos. Aquel que busca la destrucción de las instituciones no puede ser amparado por las propias instituciones. Ese es precisamente el límite de la vida institucional. Por eso en la Constitución alemana, por ejemplo, no se acepta que los partidos busquen la revolución. Por eso el artículo 136 de nuestra Constitución cierra la puerta a cualquier tipo de sublevación. En este libro, José Woldenberg pone la mira en el difícil tránsito hacia una democracia liberal plena, plenamente asentada, que atraviesa por ese dilema central. Ningún acuerdo político puede situarse por arriba de la ley. Los cimientos básicos de una democracia se asientan en la aceptación, por lo menos tácita, de que no se puede acudir a la ilegalidad para sustentar una causa superior. Dicho así, en términos de lógica jurídica y de Estado, el asunto pareciera claro e incluso sencillo. O se está de un lado o se está del otro. El problema aparece cuando se viene de una era de agravios contra personas, contra grupos políticos, cuando se ha vivido represión. ¿Por qué creer y apoyar la legalidad cuando se está frente a las mismas instituciones que infringieron los agravios? Las sublevaciones, las insurrecciones, las revoluciones tienen una o muchas razones de ser. La opresión, la pobreza, la explotación sin límites, la violación sistemática de derechos básicos, la represión de las ideas, de los cuerpos, de la organización humana. Las causas son infinitas. Se trata de un auténtico volcán cuya erupción nunca puede ser cancelada en definitiva. La sublevación es un arma del ser humano y ha sido impulso vital de muchos avances civilizatorios, de la lucha contra la esclavitud a la discriminación racial, de género, de minoría o de lo que sea. La discusión filosófica podría continuar. Woldenberg señala